A empezar en ser justificados por su gracia. Vamos a continuar luego de. Justificados por su gracia, Hecho posible por la cruz, mediante la redención que está en Cristo Jesús, llevada a cabo en la cruz. a quien Dios ha propuesto en propiciación, Expiación o reconciliación. por la fe en su sangre, Otra vez, todo es esto posible por la cruz. para manifestación de su justicia para la remisión de los pecados pasados. Se refiere a todos quienes confesaron a Cristo antes de Él venir, lo que cubre la totalidad del tiempo desde el jardín del Edén hasta el momento que murió Jesús en la cruz. En la paciencia Tolerancia de Dios, significa que Dios toleraba la situación antes del Calvario, sabiendo que la deuda sería paga totalmente en ese momento. con la mira de manifestar su justicia en este tiempo. Se refiere a la justicia de Dios que debe de ser satisfecha en todo momento, y que es en Cristo y solo en Cristo. Pudiéramos tratar con ese pensamiento un momento Claro, adelante. con respecto a la justicia de Dios que debe ser satisfecha en todo tiempo. Discúlpame un momento, Lauren. Cuya justicia es instantáneamente entregada al creyente, Sí. pero evidenciando fe en Cristo una vez nacen de nuevo. Perfecto, sí. Lo que quiero que el creyente entienda, John, usted lo sabe, que debe ser satisfecha con la mira, dice aquí que tiene que ser satisfecha en todo tiempo. La justicia de Dios, la justicia 3 veces santa de Dios, el carácter santo de Dios, jamás es algo que puede ser abrogado u olvidado, ni por un momento, ni por un instante. Así que si nosotros para que tengamos una relación con Dios, necesitamos ese mismo estatus aplicado en nuestra vida. Ahora, el problema es que aún después de ser salvo, ser lleno del Espíritu Santo, entender cómo vivir para Dios y cómo tener nuestra fe en el objeto correcto, nosotros permanecemos siendo seres imperfectos. Así que esto nos muestra, si entendemos eso, la necesidad de la justificación. No es una opción, es el único medio, el único camino por el que Dios puede tener una relación continua con nosotros. Y después de la cruz, el Espíritu Santo puede venir y vivir en nosotros para guiarnos, y nada de eso es posible si el estatus de la santidad o de la justicia, de algún modo, de algún grado, es abrogado o perdido. Pero esto es algo que para el creyente pecador que viene a Cristo no lo entiende en lo absoluto. No tiene No. entendimiento de ello. Realmente es griego para él. Hasta que viene a ser salvo y luego poco a poco empieza a entender. Correcto. Bueno, el problema es que en la iglesia poco a poco hemos llegado a entenderlo. Nosotros no hemos visto que un acto, un pensamiento, una obra de imperfección de nuestra parte fuera de esta maravillosa posición y estatus de santificación nos eliminaría de Dios. Bueno, lo que se dice, Jesucristo murió por mí, hasta allí llega la iglesia. Y eso habla poderosamente y es realmente la mayor palabra que una persona pueda decir. Pero se detienen allí, lo que significa que ellos no incluyen la santificación. Una vez más, solo estoy tratando de forzar al creyente a reconocer la necesidad del estatus de la justificación. Esta es la única manera de tener relación con Dios. Pero ¿a qué te refieres con eso? Si entendemos la necesidad de la santificación o justificación, nos humilla, nos requiere mantenernos humildes Claro, sí. al pie de la cruz, porque reconocemos que la cruz provee esta justificación que nos dirige a todos los otros niveles. Y a este punto nosotros tenemos que no negar las obras espirituales, tenemos que seguir adelante en las cosas que son de Dios, en la obra de Dios, los planes de Dios, las disciplinas que están asociadas con el vivir apropiado de la manera cristiana. Todo eso es importante, pero realmente perdemos de vista rápidamente la necesidad de la justificación. Dios no hubiera podido tener relación conmigo el día de hoy si no fuese por ese estatus de la justificación que se aplicara a mi vida. No hubiera podido. Bueno, no puedes nacer de nuevo. Si naces de nuevo, se aplica ese estatus. Sí, pero entiende usted ese estatus que es un decreto legal de Dios. Se requiere para que Dios tenga algo que ver con nosotros. Nosotros rápidamente comenzamos a pensar que Dios está feliz con nosotros o agradado con nosotros por lo que nosotros hacemos. Y la realidad es que lo que establece esta relación es la justificación. Un decreto legal de Dios que solamente depende de la fe de la persona. Esa es la propia razón por la cual el hombre, aún veteranos, predicadores, optan por obras propias para tratar de santificarse ellos mismos. Sí, bueno, aún en los últimos 30 años que he enseñado,
los estudiantes han venido a mí y me han dicho que al leer el libro de Romanos, al entender la verdad de la justificación, la santificación era fácil para ellos ver. Cuando yo no veía la justificación, la santificación por fe, no tenía sentido. Porque la dependencia establecida en la justificación es la dependencia que tiene que expresarse al poder vivir la santificación. Uno no puede adquirir una. Yo tengo gran duda de que uno va a entender la otra. Es una de las razones por la cual muchos en la iglesia son muy rápidos de llevar a una persona que ha fallado, que no entiende la justificación, y resaltarlo, mientras convenientemente toleran sus propios pensamientos y fallas. Y ese es el error y la falla de todo esto. Cuando vemos lo que Dios ha hecho, somos agradecidos. Como la mujer que le secó los pies a Cristo con sus pies y le lavó los pies con las lágrimas al Señor. Jesús dijo, ella, al que se le perdona mucho, ama mucho. Y eso es cierto. Pero el problema es que no estamos viendo cuánto Él ha perdonado. No estamos viendo el valor de la cruz relativamente a por qué Dios puede tener una relación conmigo el día de hoy. De nosotros mismos. Sí, no vemos la justificación que nos trae a esa verdad, y sin el estatus de la justificación, Dios tendría que salir o dejarnos por nuestras imperfecciones. Así es, lo haría. Un pastor estaba respondiendo preguntas, dándoselo a un panel, y una de las preguntas era cómo lidian con la crítica, y este hombre ya ha estado en el ministerio durante mucho tiempo, y él dijo, cuando yo escucho cosas así, todo a lo que yo llego siempre es que el ministerio es un ministerio edificado sobre misericordia. Y lo que él quiso decir es, yo no debo estar en este lugar. El estatus que yo tengo, la posición que se me ha dado, está edificada sobre la gracia y misericordia de Dios, basándose en su gracia y su amor por mí. Así que cuando alguien dice, eres inadecuado, yo le digo, bueno, yo comencé inadecuado. Pero, Joseph, cada creyente está en esa categoría. Así es un problema con creyentes que no lo admiten. Bueno, yo no hice lo que tú hiciste, y cada creyente realmente está en la categoría, entra en la categoría de misericordia, o no estuviéramos aquí, sino por la misericordia de Dios. Hay una lucha en muchos, yo sé que también me ha pasado a mí. La Biblia dice que deben haber hombres que son mantenidos a un estándar más alto. Definitivamente. Así que la lucha parece que es en el ámbito de justificación en nuestra eclesiología de la iglesia, ¿verdad? Cuando estamos nosotros viendo a los ministros, uno puede verlo en los medios de comunicación, en el público cristiano. ¿Qué es lo que hacemos cuando una persona, yo sé cómo tratar con un miembro de la iglesia que tal vez no parezca tener ese estatus, pero parece como que no sabemos cómo tratar con aquellos que están en posiciones particulares? Porque nosotros decimos, bueno, tienen que ser responsables en vez de entender lo que les acabo de decir, que dijo aquel hombre, que es un ministerio edificado sobre misericordia? Tal vez es porque nosotros hemos comenzado a pensar de manera incorrecta acerca del ministerio, que bueno, me lo he ganado, y eso es algo que escuchamos todo el tiempo. Bueno, la razón por qué estoy en esta posición es porque yo tengo una superioridad moral. Yo me he ganado lo que tengo el día de hoy, así que así es como la mayoría de la gente piensa. Tal vez es natural criticar y condenar, porque sentimos que el ministerio está basado en mérito y creemos que está basado en eso, pero no es por obras de justicia que hayamos hecho, sino por su misericordia que nos ha salvado y que nos ha puesto en el ministerio. Así que una vez más, si comenzamos con el estatus de que los hombres tienen que ser justificados, y si no, fallamos en hacer eso, y eso va a terminar entrando a otras áreas. Por eso es que esa doctrina es tan crítica de entender, todo está basado en la misericordia de Dios. Como mencionamos días atrás, cuando Pablo fue criticado, él respondió a sus críticos comparándose a sí mismo como peores de lo que ellos le habían puesto, notando los peores pecados que él había cometido al perseguir la iglesia. Y eso realmente afectaría a una persona. No trató de justificarse a ellos mismos, y ese es el problema, esa autojustificación. Eso no funciona muy bien. Mire, usted ha dicho una frase, por lo menos la he escuchado nada más de usted, que nuestras acciones religiosas ministran a nuestra autoimportancia. Es lo que pensamos de nosotros mismos, es como nos vemos nosotros mismos. Y la justificación, si es entendida, y yo entiendo que el creyente que está diciendo, no entendiendo, están agradecidos, pero tenemos que mantener ese nivel bueno, tiene que incrementar, no debe decrecer o menguar. Yo no creé esa frase, fue, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamó? ¿Williams? No. ¿Mackintosh? Mackintosh.
viene de él. ¿Cómo se llamaba? C.H. Mackintosh. Vino de él esa frase. Pero es una gran realidad y sí ministra a nuestra importancia. A nuestra autoimportancia. Y la verdad es que no hay nada importante acerca de nosotros. Exacto, no hay nada importante. Pero nosotros lo hacemos así. Cuando nos fijamos en la justificación y nos fijamos en las vidas de los apóstoles, no solamente de Pedro, aunque él es el ejemplo primordial, pero cada uno de los apóstoles huyeron cuando Jesús fue crucificado. Cada uno lo hizo. Todos dijeron que ahí estarían. Parte de la humildad que nació en Pedro, de la que nosotros sabemos y leemos y vemos en el libro de los Hechos, su fortaleza está ahí, pero la humildad también. Y todo eso nace de esa caída de que la única manera para regresar era recibiendo la misericordia del Señor. Pedro, ¿me amas? Apacenta mis corderos, alimenta mis corderos, a mis ovejas. El Señor diciéndole a él, en esencia, tu fracaso no ha eliminado tu relación conmigo, ni tampoco ha eliminado tu llamado, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Voy a hacer esta pregunta. Lo que Pablo enseñó en Romanos 3, 24 al 26, no lo hemos leído todo todavía. ¿Hay algo en el Antiguo Testamento que da lugar a ese tipo de palabra? Absolutamente, creo que sí. Vamos a leerlo más adelante si es que avanzamos en esa enseñanza de justificación, pero Abraham, en Génesis 15, 6, Abraham le creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Por justicia, así es, eso es como lo cita Pablo en Romanos. Y él le creyó a Dios y se lo contó a él por justicia. Pablo utiliza ese ejemplo del Antiguo Testamento cuando él está definiendo la justificación. La justificación es definida en Romanos capítulo 3, versos del 21 hasta el final del capítulo. Y son ejemplos de justificación que se encuentran en Abraham y David. David es el otro ejemplo de justificación. Abraham es el ejemplo al que nos dirigimos relativamente al nuevo creyente. Él es un gentil, él está allá afuera. No hay judíos, él es el primero. Así que Dios le da la justicia por fe nada más. David representa al creyente que falla, se arrepiente de ese pecado y aún está operando en relación justa con Dios. Él dice, bendecido el varón a quien Dios no le imputa injusticia. Bueno, vamos a hablar de ese versículo. ¿Será posible que una persona no sea justificada? Sí, pero como la fe en Cristo, para nosotros el día de hoy, hablemos de hoy específicamente en el Nuevo Pacto, fe en Cristo nos trae el estatus de la justificación. Si nosotros perdemos nuestra fe, entonces podemos perder nuestro estatus. Bien, pero ¿fe en qué? Tiene que ser fe en Cristo. En otras palabras, Él ha hecho. pierdes tu fe en Él y lo que Él hizo en la cruz y lo consideras como nada. Correcto. La obra en el Calvario es lo que hace el nuevo pacto disponible. Sin el Calvario no hay nuevo pacto. Y ese estatus de justificación, el que nos enseña Pablo en Romanos 3, 4 y 5, se basa exclusivamente sobre la obra consumada del Calvario, de Cristo en el Calvario. Ahí es donde nuestra fe tiene que estar. Estaba yo leyendo hace un tiempo atrás y se me escapa el nombre de ese hombre. Era obispo en la iglesia metodista, y él dijo que la sangre de Jesucristo no era más que la sangre de un perro muerto. Y en Israel él se fue al desierto y nunca lo encontraron. No saben qué sucedió con él. Pero yo no sé si este hombre realmente fue salvo o no. Pero si lo fue, allí es cuando él perdió su justificación. Y una vez más, hermano Swagger, yo le digo que el perder nuestra salvación no es algo fácil de lograr. No es hecho por un fallo singular, ni aún por fallos múltiples. El problema es que destruye la fábrica o la fortaleza, la fundación de la fe. Y dejas de creer. Y podemos llegar a ese lugar en el que nos convertimos en personas incrédulas. Creo que Joseph mencionó en el programa esta semana que el peor pecado de todos los pecados es la incredulidad. Porque causa que el hombre o la mujer, niña o niño, que no puedan recibir lo que sea que Dios ha provisto, comenzando con la salvación y de ahí en adelante. Bien, vamos a continuar donde nos quedamos. Él, Dios, se ha justificado, no tolerando el pecado de ninguna manera. Sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo. Lo que Lauren y Joseph acaban de mencionar, creer es la llave aquí. Correcto. Justificarle a aquel que cree en Dios puede justificar creer, aunque sea un pecador culpable, y su santidad no es impactada proveyendo que la fe del pecador esté exclusivamente en Cristo. Solo de esta manera
Dios puede ser justo y a la vez justificar al pecador. Pablo dijo en Romanos o Primera de Corintios, creo que fue, capítulo 2, que este es el mayor nivel de sabiduría que el mundo jamás ha conocido. Sí, Efesios 1, 8 y 9 es de donde puedo decir que es Dios el que ha utilizado toda prudencia y sabiduría para poder elaborar este plan. Una de las cosas que me gustaría añadir, y tal vez necesitamos tener mucho cuidado cuando nos fijamos en palabras como justo o una palabra singular en el griego o en el hebreo, porque la semántica o el contexto siempre define esas palabras. Las palabras no existen por sí mismas, existen dentro de una escena, por decirlo así. Así que el término que acabamos de leer para sea el justo y el mismo término en primera de Juan, uno nuevo, que él es fiel y justo, hay un sentido en el que Dios no solo es justo o correcto, pero que él es el juez. Ahora, la importancia de entender eso es que algunas personas tratan de decir que la justificación o la fe en Cristo es que la gente solo dice esto y están tratando de poder taparle los ojos a Dios, pero uno no puede taparle los ojos a Dios. Él es el juez que puede evaluar el contenido del corazón, el motivo de la mente y la verdad. Si es que viene de los labios, Él es justo en este sentido también, en el sentido de que Él puede evaluar verdaderamente la confesión del pecador creyente o del santo que ha fallado. Así que si uno dice que Dios no puede ver cuando alguien es honesto y verdadero en su arrepentimiento, es una locura. Es tratar de limitar a Dios eso. Exacto, y yo creo que una vez más tenemos que tener cuidado, pero la palabra justo aquí también nos da esa idea de que Dios está en el proceso. No dudemos que Él puede ver claramente el corazón, motivo y mente de la persona que está haciendo estas afirmaciones. Fácilmente, muy fácil. Por un momento, si me permiten, la sabiduría que Dios tiene y tenía acerca de este plan, algo que Satanás tal vez ni siquiera anticipó, era que primeramente el pecado, la ley del pecado y de la muerte, demanda muerte. Esa es la consecuencia. El pecado, la paga del pecado es muerte. Y lo que es tan hermoso acerca de esto es que cuando una persona acepta al Señor Jesucristo, su fe está en Cristo, y una muerte sucede. Somos crucificados con Cristo. El hombre viejo es sepultado con Cristo, pero somos resucitados en novedad de vida. Así que el viejo hombre que estaba bajo el pecado, que estaba bajo esa maldición de la ley, está muerto y sepultado. Así que esa muerte que debe suceder, sucede. Ahora, Jesucristo sufrió y murió en nuestro lugar, pero por nuestra fe en esa obra consumada, nosotros somos bautizados en Cristo, crucificados juntamente con Él, sepultados con Cristo y ahora estamos vivos. Y lo hermoso de todo es que, como esa historia que se ha contado en el pasado, el hombre que fue sentenciado a muerte, y todos observaban que él era culpable y era puesto a la muerte. Y una semana después alguien lo vio caminando por allí. Fueron a decirle al juez y el juez le dijo, lo siento, el hombre ya ha sido ejecutado, no hay nada más que podemos hacer. La misma cosa sucede con todos nosotros. Ellos ven al viejo Josh Rosenstern, él está muerto y sepultado. Ya no está vivo. Yo estoy en Cristo. Ahora, obviamente nosotros, poniendo nuestra fe de vuelta en cualquier otra cosa aparte de Cristo y el crucificado, podemos resucitar a algunos rufianes del pasado, pero lo maravilloso de todo es que estamos muertos y sepultados, una nueva criatura. Pero son pecados que Dios ya desconoce. Lo que pasa es que Y lo quieren traer del pasado, ¿no? Satanás y los cristianos tratan de traerlos una vez más al Dios presente. los ha olvidado. A todo creyente le serviría de bien que recordáramos consistentemente que nuestros pecados están tan lejos como el oriente del Ahí occidente, está. en el mar del Ahí olvido de está. Dios. Y eso es bueno para mí. Ahí es donde Dios pone los pecados pasados de Amén. cualquier y todos los creyentes. Así es. Él no los recuerda en contra de nosotros. Podemos nosotros escuchar al diablo y decir entre comillas cristianos y realmente hablar de todo lo que está sucediendo, pero es como cuando Josué cruzó el Jordán. El Señor le dijo, dile a los ancianos de Israel que me parece que era que tomasen 12 piedras del lado de Victoria del Jordán y las pusieran en el fondo del Jordán, ¿no? Tenían que llevarse del desierto y Así ponerse es. abajo del Jordán y las aguas los cubrirían y el pasado de Israel, sus pecados, sus fallas se habían ido. Se irían. Exactamente. Entonces, el problema que tenemos que es que hay cristianos que les gusta bucear y buscar esas piedras y traerlas Sí. y decir, oh, miren lo que he encontrado acá. Nos reímos, pero realmente eso es lo que sucede. Lo que sucede, sí. Hay cristianos que cometen ese pecado tan terrible y eso está haciendo mentiroso a Dios. No llamen inmundo a lo que he limpiado, y es lo que estamos haciendo. Exactamente.
Porque la sangre de Jesucristo está en juego, el sacrificio de Cristo está en juego, el precio que Él pagó en la cruz del Calvario está en juego. Y cuando nosotros disminuimos eso, hemos pecado en gran manera. Así que dejen esas piedras, el Señor las puso allí en el fondo del Jordán por una razón y un propósito. Y gracias a Dios que ya no están aquí. No las puede buscar, no las puede encontrar, excepto que un cristiano la vaya a buscar. Cuando hablamos de que Dios es justo y el justificador, y lo juzgamos como juez perfecto, de justicia perfecta, eso es 100% cumplido, porque como les dije, una muerte sí sucede a través de la obra vicaria de Cristo. Esa muerte, que una vez más es la penalidad, que en esencia es el resultado de esa ley quebrantada de pecado, es satisfecha, es cumplida, y es lo hermoso del mensaje de la cruz, que explica la mecánica y explica cómo es que eso funciona y obra. Y un nuevo creyente no sabría lo que usted acaba de mencionar, pero tiene que enseñársele esto a él. Exactamente. Porque después puede estar seguro de que el proceso que Dios ha puesto y que pone en acción, que ejerce para que nosotros participemos en ellos, son perfectos. Tratan con nuestra humanidad, tratan con nuestra habilidad de fallar, y aún así, por su misericordia y gracia, Él aún tendrá relación con nosotros. Esta es la necesidad y la hermosura de la justificación. Así es, así es. Ahora, permítame decirle que hay muchos cristianos que nos encontramos nosotros en esa posición de ser justificados, nuestra posición en vez de nuestra condición, que aún está sujeta a muchos de los elementos de la naturaleza pecaminosa, y aún estamos en este cuerpo mortal por causa de las consecuencias de la caída, pero la posición de la persona no cambia, están justificados. Cambia. Exacto. Son libres del pecado en ese sentido, pero aún hay un proceso de santificación. Y utilizar este ejemplo, solo acaba de suceder el 19 de junio y se ha convertido en algo muy grande en la sociedad, le llaman Juneteenth ahora, pero lo significativo de esa fecha es esto. ¿Qué es lo que fue el 1 de enero de 1963? El presidente Abraham Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación. No aplicó a todos los estados al mismo tiempo, solamente a la Confederación. Lo impresionante de esto fue que el estado de Texas, de la República de Texas, fue el último estado en los Estados Unidos en donde la esclavitud existió. Y lo impresionante de todo es que el 1 de enero de 1863 fue la declaración de que todos los esclavos eran libres. Pero serían 2 años y medio antes de que un general pudiera ir a Texas. El 19 de junio de 1865, él fue con las noticias diciendo todos los esclavos son libres, pero realmente han estado libres ya, o han sido libres ya por 2 años y medio. Así que hay muchos cristianos que son salvos y son libres, pero no han escuchado las noticias, si pudiéramos utilizar ese término. ¿O no sabéis? Es una pregunta muy importante que le podemos hacer a muchos. Y así como esos esclavos, ellos aún estaban esclavizados durante 2 años y medio, realmente eran libres, pero por causa de la falta de conocimiento, entendimiento y noticias, evangelio, permanecieron en esa posición de esclavizada. Me parece que escuché o leí en una parte que la mitad de los esclavos eligieron quedarse donde estaban. Habían una cantidad de esclavos que querían permanecer en esa esclavitud en relación a sus señores y amos antiguos, pero eso fue una posición voluntaria, porque ellos de hecho habían establecido una buena relación. Era algo voluntario. Correcto, pero la realidad permanecía que aún eran libres, era su opción permanecer en esa relación, pero la idea de esclavitud terminó. Pero mi punto de todo esto es que hubo un periodo de tiempo de 2 años y medio que muchos esclavos en Texas eran libres, y otras personas lo sabían, pero ellos no. Y permanecieron en esa posición o en esa condición de ser esclavos y de ser siervos en vez de ser libres. Pero hay muchos cristianos, y ahora yo era uno en ese caso, todos nosotros. Escuchamos el mensaje de la cruz y el Espíritu Santo comenzó a revelarnos, a abrir algunos de los puntos de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esos son muchos cristianos el día de hoy. Están sintonizando y están escuchando y están diciendo, espera un momento, yo soy libre, yo puedo ser libre de esto en mi vida, de cualquier cosa que sea. No tengo que ser un esclavo al pecado, ya más. Puedo ser libre, dependiendo de lo que Cristo, lo que hizo por mí. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. Es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad, y eso es continuamente y totalmente creer en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario. Esa es nuestra responsabilidad. Y si no sabemos y se nos enseña que tenemos que hacer otras cosas para beneficiarnos del nuevo pacto, entonces nosotros tomamos esa dirección y tenemos que reconsiderar. Por eso el mensaje de la cruz a veces es tan combatido y se encuentra una fuerza que se enfrenta a él, porque los cristianos ya han tomado la decisión cómo van a gastar sus energías en el nuevo pacto, y no, como la mayoría,
no realmente no están aplicando fe a lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Siempre Ese rechazo está presente. El Ujú, Señor así es. puede justificar a un pecador obviamente culpable, declararlo no culpable o inocente y aún perfecto en la base del sacrificio de Cristo y solamente en la base del sacrificio de Cristo y la fe exhibida por el creyente pecador en la persona de Cristo. Es la razón por la cual Jesús debe de ser aceptado para la persona poder ser salva. Mahoma no murió en la cruz y pagó el precio, tampoco Buda, ni otros supuestas luminarias del mundo, sino que fue Dios hecho carne quien habitó entre nosotros y pagó el precio por nuestra redención en la cruz del Calvario y hace todo esto posible. La idea es, cuando la persona acepta a Cristo en la mente de Dios, lo que esa persona era antes de la conversión ha muerto. ¿Y cómo sucedió eso? De eso está hablando Joseph momentos atrás. Cuando usted, como un creyente pecador, expresa fe en Cristo, me refiero a ti, Josh, expresa fe en Cristo, en la mente de Dios es puesto en Cristo cuando muere en la cruz del Calvario, cuando fue sepultado y cuando se levantó de entre los muertos. Así que en la mente de Dios usted murió con Cristo y resucitó con Cristo y resucitó como una nueva criatura, un nuevo hombre. Con respecto a eso, Pablo también dijo, Porque el que ha muerto, fue nuestro sustituto y en la mente de Dios morimos con él en base a nuestra fe, ha quedado justificado del pecado. puesto en libertad de la esclavitud de la naturaleza pecaminosa. Y quiero volver a lo que dijo Josh momentos atrás. Yo creo que el cristiano, aprendiendo esta gran verdad, es un poco similar al momento cuando son salvos. Tiene una similitud allí. Correcto, sí. Este verso en particular, Romanos 6:7, probablemente 6:6 pudiera añadirse aquí, es verdaderamente la proclamación de emancipación del creyente con respecto al pecado. El que ha muerto ha quedado justificado del pecado. Y hermano Swagger, usted lo acaba de leer. La verdad es que toda persona que ha aceptado a Cristo está muerta. Han muerto en Cristo, muerto con Cristo. Y han resucitado una nueva criatura. Así que todo cristiano califica como el que ha muerto en este verso. Por lo tanto, la proclamación de emancipación es que han sido libres, no serán libres en el futuro, sino que es libre del pecado. Así que esa fe inicial en Cristo, como Salvador, como una persona que ha muerto por el pecado, es suficiente para poder crear una libertad de la naturaleza pecaminosa. El problema es que no lo sabemos, así que nuestra fe anda titubeando por aquí, tratando de aterrizar en donde pueda, en vez de donde debe, y nuestras libertades ya no son para nosotros como deben serlo. Así es, así es, así es. Y bueno, adelante. Y si morimos con Cristo, Una vez más, tiene que ver con la cruz y nosotros ser bautizados en su muerte. creemos que también viviremos con Él. Tener la vida de resurrección, que es una vida más abundante. Y damas y caballeros, cuando hablamos de estas cosas, muertos con Cristo, vivir con Él, Libres. que hemos muerto y todo esto cuando aceptamos a Cristo, todo esto tiene que ver con la cruz. Completamente. Depende de la cruz, entienda eso. Usted no puede ser salvo sin la cruz. Y yo no estoy hablando de un madero donde Jesús murió, estoy hablando de lo que Jesús hizo allí. Usted no podría ser salvo, no puede ser santificado sin la cruz de Cristo. No puede conocer la victoria sin la cruz de Cristo. No puede crecer en la gracia y el conocimiento del Señor sin la cruz de Cristo. No puede tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo sin la cruz de Cristo. No es posible. Yo quiero que eso usted lo entienda. Sin que usted ponga su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz, usted no puede vivir una vida victoriosa. Puede ser salvo y aún lleno del Espíritu Santo hasta ser usado por el Señor, a veces en gran manera, pero a menos de que usted entienda Cristo y este crucificado y lo entienda correctamente como lo podemos entender los seres humanos, usted verdaderamente no puede caminar en la victoria que Dios ha resaltado para usted. No se puede llevar a cabo. Si se pudiese llevar a cabo, Pablo dijo, Cristo murió en vano. Su muerte fue una pérdida. No necesitas hacer eso, Señor. No tienes que descender aquí en esta humillación, en esta suciedad, en este mundo y morir en una cruz. Si lo podemos hacer de cualquier otra manera, pero no se podía de otra manera. Piensa del precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Y luego mírese a usted mismo. Y se dará cuenta que todo lo que usted tiene depende de lo que Él hizo allí. El precio que Él pagó. Y si usted no entiende eso y trata de poner otra cosa en su lugar, usted está llegando a blasfemar, damas y caballeros. Y voy a volver a lo que Lauren dijo tiempo atrás, y es que
creo que ministra o apela a su autojusticia esto, a su autoimportancia, cuando usted trata de hacer esto de otra manera. Solo simple fe en Cristo y lo que Él hizo por usted. Esta mañana cuando fui a orar, lo hago cada mañana, usted no tiene que hacerlo, no es necesario, pero yo lo hago. Señor, mi fe está en ti, lo que hiciste por nosotros en la cruz. No está en mí o en nadie más, ni tampoco está en la iglesia o sus ceremonias o sus ritos, sino que está exclusivamente en ti, el gran precio pago en la cruz del Calvario. Estoy tan agradecido por eso, porque durante años yo trataba de hacer lo que Dios quería que se llevase a cabo y no lo podía hacer. Yo leía eso en Romanos, el pecado no se enseñoreará sobre vosotros porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y yo lloraba, lágrimas corrían por mi rostro. Señor, yo no entiendo, yo quiero eso, pero ¿cómo lo voy a conseguir? Bueno, gracias a Dios que a través de esta cabeza dura, Él me enseñó, me mostró lo que es esta gran victoria. La respuesta que estamos buscando se encuentra en la cruz. La solución que buscamos la encontramos en la cruz. La respuesta que buscamos se encuentra solamente en la cruz. Y yo nunca voy a olvidar eso, alabado Dios, nunca lo olvidaré. Porque ahí está la respuesta, damas y caballeros, Amén. y es la única respuesta. Y cuando un predicador se para detrás de un llamado púlpito y le dice a usted que no está todo en la cruz, mire, yo no sé de dónde viene esa idea. Usted debe de buscarse otra iglesia. Amén. Francamente. Muy bien. Porque el que está muerto Fue nuestro sustituto y en la mente de Dios morimos con Él al poner nuestra fe allí. es libre del pecado. Libres de la naturaleza pecaminosa. Entienda eso, que en la mente de Dios, cuando Jesús murió en la cruz, morimos con Él. Por lo menos cuando expresamos nuestra fe en Él. Morimos con Él, fuimos sepultados con Él y resucitamos con Él. Adelante. Ha quedado justificado del pecado. Puesto en libertad de la esclavitud de la naturaleza pecaminosa. Muy importante esto, porque cada persona que nace con una naturaleza pecaminosa debido a la caída de Adán. Y solamente hay una manera de cómo esa naturaleza pecaminosa puede ser inefectiva en su vida, y eso es cuando usted acepta al Señor Jesucristo y nacer de nuevo. Hermano Sager, esta no es una declaración condicional. Esto es un hecho. Así es. No es como que alguien entre y sale de esto. El que ha muerto, nosotros, todos los creyentes. Sí. ¿Tengo razón cuando digo esto? ¿Es algo que es condicional o no? Basándose en... La idea es que el viejo hombre muere con ello. Es un hecho. Ahora, el punto de todo esto es que mientras que nosotros estamos en Cristo, tenemos acceso a esta victoria. Uno no pierde la victoria o el acceso a la victoria de la cruz por un fracaso. No. El que... Disculpa, Josh, si fuese así, todo el mundo lo hubiese perdido. Correcto. Hay un sentido en el que, y bueno, nosotros enseñamos esto, tenemos que tener cuidado, miren. El peligro existe cuando fallamos. Y aún si nosotros somos tentados y tratamos de llegar por encima de esa tentación o fracaso a través de un medio aparte de fe en Cristo la cruz, hay un sentido entonces en el que la naturaleza pecaminosa puede comenzar a tener dominio sobre el creyente, y eso no se supone que debe suceder. Lo que cae a la naturaleza pecaminosa, esta inclinación sobre el pecado, esta presencia interna del Espíritu Santo, fue nuestra aceptación y nuestra fe en Cristo nada más. Ahora, si nuestra fe en Cristo ha sido transferida de una fe a otra cosa, entonces creo yo que la naturaleza pecaminosa tiene la habilidad de comenzar a expresar el dominio sobre ese individuo. Lo que usted dijo es correcto. Y también probablemente más lo que Pablo está diciendo acá es que ese individuo, como Josh lo mencionó anteriormente, han estado viviendo como esclavos, y Pablo está predicando, ¿no saben ustedes? ¿No saben que esa no es
la vida que Dios quiere para ustedes, entonces simplemente puede ser porque tal vez, no, yo creo que a todos nos sucede, transfieren su fe a otra cosa, pero simplemente no saben que esta victoria está allí. Por eso para mí siento que es importante enfatizar que esto no es algo de lo que usted entra y sale. Uno no se gana una victoria que viene de la cruz. Literalmente es una posición, una victoria posicional que se nos ha dado porque estamos en Cristo. Y se dice aquí todo el tiempo, justificación y santificación. Lo que estamos hablando se conecta. Usted no pierde acceso a esto. No es como que tiene que reganar algún estatus con Dios para recibir la victoria de la cruz. Cualquier persona, en toda persona, no importa su condición, puede mirar este texto y decir, aquel que está en Cristo ha muerto. Están muertos con Cristo. Por eso ahora son libres de la esclavitud de la naturaleza pecaminosa. Así es. Miren, yo he estado enseñando esto ya durante años. Estaba en Nashville, Arkansas, un pueblo pequeño en Nashville, donde el pastor Bert Baker nos había invitado para varias sesiones de enseñanza en el mensaje de la cruz. Y regresé a la habitación del hotel esa noche y esto estaba en mi mente. El pensamiento llegó, y yo ya lo he expresado de esta manera desde entonces. Yo no tengo que hacer esto más. La gente ve el pecado con el que están luchando. ¿Y cómo salgo del pecado? ¿Cómo dejo de hacerlo? ¿Cómo salgo de aquí? Pero basándonos en esta declaración, el que ha muerto ha quedado justificado del pecado. Uno puede decir, yo no tengo que hacer eso más. Mi fe está en Cristo y eso se convertirá en realidad. Y tal vez se requiere de tiempo deshacerme de todas las consecuencias de nuestra humanidad. Tal vez se requiera de esto, pero al comenzar a accesar esa verdad, fue simplemente una declaración que ya no se tiene que hacer esto más. Ya no tengo que hacerlo más. Porque cuando hablamos de ataduras, cuando estamos en medio de la batalla, tratando de vencer una inclinación impía, uno siente como que no hay salida. La tentación es tan fuerte, la atracción es tan demoníaca, que simplemente no hay salida. La verdad es que por lo que Jesús hizo, usted no tiene que hacer eso ya más. Usted no tiene que hacer eso ya más. El que ha muerto ha quedado justificado del pecado. Su fe en Cristo y la cruz hará esa relación, declaración una realidad. Si esa persona no se rinde, no quiere decir, con algunas personas tal vez sea algo instantáneo. Correcto. Muchos no lo es. Satanás no cede su terreno fácilmente. Él no corre en otra dirección fácilmente. Así es. Él pelea para permanecer porque si puede desalentar a ese cristiano y lograr que levanten las manos y digan funciona para otros pero para mí no, o tal vez hay algo que está mal conmigo, etcétera, etcétera, él va a continuar haciendo eso. Correcto. Y va a tratar de lograr que esa persona crea esas cosas. Pero donde el cristiano tiene la victoria total y completamente, eso que puede causar que la naturaleza pecaminosa reviva es que ese cristiano ponga su fe en algo aparte de Cristo y la cruz. Así es. Y muy posible es algo que es bueno, ¿no? Así es. Sea muy bíblico en su propio lugar. El ayuno definitivamente que es bíblico en su lugar. Una vida de oración es bíblica en su lugar, en su posesión. El memorizar la Biblia es algo correcto. Y así una y otra vez, ¿no? Pero no es donde está nuestra victoria. Nuestra victoria está en Cristo y está crucificado. Así y es. allí totalmente. Pero cuando ponemos nuestra fe en otra cosa, la naturaleza pecaminosa revive y ese cristiano empieza a luchar con ello y empeora, empeora y empeora. Y no hay nada que puedan hacer en ellos mismos. No pueden decir, estoy orando 1 hora al día y lo voy a aumentar a 2 horas al día. ¿Eso lo logrará? No va a ser así. Estoy ayunando 10 días o voy a ayunar 20 días. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Y eso no es disminuyendo el ayuno, no tampoco disminuir el bautismo en las aguas o el memorizarse la Biblia o tener una vida de oración. No estoy disminuyendo nada de eso. Todo buen cristiano debe de hacer todas esas cosas. Pero en el momento que pensamos que otras cosas como esas nos salvan o nos santifican, estamos en problemas. Porque eso sucede subconscientemente. Allí revive la naturaleza pecaminosa y el cristiano no entiende lo que está pasando. Así es un estado de confusión. Una de las cosas que, al enseñar este mensaje ya, una vez más, por 20, 30 años, una de las cosas que quiero decirle a la audiencia de televisión el día de hoy es que simple es mejor. Esto no es complicado. ¿Qué es mejor? Simple es mejor. El ser simple es mejor que tratar de ser complicado. A veces cuando explicamos los detalles del mensaje de la cruz, puede hacer que uno se pregunte, yo escucho esto como pastor y como maestro. Bueno, supongo que no entiendo, por eso es que no está funcionando para mí. Hermano Swagger, especialmente en sus escrituras y en su Biblia de estudio del expositor, usted sigue diciendo, fe en la cruz, fe en la cruz. Simple es mejor. Uno no tiene que entender todos los detalles, aunque eso ayudará. Y Satanás
viene y dice, bueno, aunque no entiendo los detalles, por eso es que continúo echando las cosas a perder. No, mi amigo, el que ha muerto ha quedado libre del pecado. Usted no tiene que ser dominado por el pecado más. La cruz le dio a usted una victoria y su fe en la cruz trae esa victoria a casa. Simple es mejor. Vivimos en un tiempo, yo le llamo la hora de la edad de la McDonald's, donde tronamos los dedos y tiene que suceder inmediatamente. Si no es así, nos vamos, ¿no? Y realmente eso no le toma a Dios mucho tiempo para hacer algo. Él puede hacer todo inmediatamente, pero a nosotros nos toma tiempo. Nosotros somos buenos en acusar a la gente en cuanto a por qué suceden las cosas. En otras palabras, si yo no estoy experimentando la victoria que el panel está presentando el día de hoy, yo estoy haciendo algo mal. Yo no tengo la revelación. Yo trato con eso todo el tiempo, enseñando y predicando el mensaje de la cruz. Sí. Y solo estoy tratando de exhortar a la gente que lo que usted ha escuchado el día de hoy, la simplicidad de Cristo, diría Pablo. Satanás trata de alejarnos. Los detalles son importantes porque estabilizan la fe, pero simple es mejor. Así que fe simple en Cristo y la cruz es suficiente para traernos esta victoria. Nosotros hemos tratado esto anteriormente. El Señor me mostró esta situación un domingo en la mañana, muy temprano. Yo prediqué de eso en el centro familiar de oración, de hecho, de cómo Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y dijeron, Dios ha dicho, deja ir a mi pueblo. Ahora, el faraón, aunque Dios había dicho eso, el Señor ha dicho, el pecado no se enseñará sobre vosotros. De la misma manera, Correcto. Dios lo había dicho, deja ir a mi pueblo, y tiene el mismo espíritu en ello como Así lo que es. estamos diciendo ahora. Pero el faraón no se dio. Él no dijo, oh, disculpen, su Dios lo dijo, Él es grande. Claro, se quieren ir en la mañana a las... de la mañana, él no hizo eso. No, tuvieron que estar ante él 7 veces, compadecer ante él 7 veces. Hasta que llegó al punto donde los ancianos de Israel ya estaban molestos, culpando a Moisés por todo lo que le estaba sobreviniendo. Pero de todas maneras, ¿qué sucedió? Moisés se pudo haber dado por vencido. Señor, parece que tú no lo vas a hacer, o yo no entendí lo que dijiste cuando dijiste que viniese aquí a Egipto, para que este pueblo fuese libre. Y pudo haberse dado por vencido, y eso querían los ancianos de Israel, de hecho. Él tuvo que permanecer allí. No, Dios ha dicho, deja ir a mi pueblo. Lo segundo que sucedió allí fue que el faraón dijo, yo te voy a enseñar cómo es la situación. No lo dijo de esa manera, ¿no? Pero el faraón sí se molestó y le dijo a su gente, doblen la carga sobre los israelitas y quítenles la paja, que ellos tengan que recoger la paga también. Anteriormente los egipcios le daban la paja y ellos hacían los ladrillos o lo que utilizaban para construir, pero que ellos recojan la paja y tienen que hacer la misma cantidad de ladrillos que antes. Y si no, golpéenlos y fuerte. Y muchas veces Satanás aumenta el ataque en contra del cristiano, su poder sobre la persona cuando han escuchado la verdad. Y hay algunos que no se podían dar por vencidos. Y ahí viene el problema, cuando se dan por vencidos. Estoy diciendo, y no quiere decir que Dios no lo haya dicho, aunque Satanás ha doblado el ataque, el faraón lo ha hecho, y usted está mirando las situaciones y parece que no va para ninguna parte. Una razón por la cual él ataca tanto, refiriéndome a Satanás, es porque él sabe que usted ha escuchado la verdad y quiere que se desaliente y que se dé por vencido, que aparte su oído de ese mensaje. Damas y caballeros, ustedes tienen que permanecer, y verán que ese río, ese mar rojo se abrirá. Alabado Dios. Se abrirá el mar rojo y ustedes cruzarán y serán libres. La palabra de Dios no puede mentir. Hay una frase legal que se refiere como el doble juicio. Quiere decir que la persona no puede ser justificada por la misma situación 2 veces. Se llama la doble incriminación.
Es decir, él está ante el juez después que se ha declarado culpable por el jurado. El juez lo sentencia a muerte en la silla eléctrica y le da el día de su ejecución y cuándo se debe de llegar a cabo. En aquel día, ese hombre es llevado a la silla eléctrica y pierde su vida. Días después, un hombre que está caminando por las calles ve a este hombre que murió en la silla eléctrica. Él está sorprendido completamente. Él va a la casa donde va el juez y lo levanta de la cama y le dice lo siguiente: ¿no sentenció usted a este hombre a morir en la silla eléctrica? Y el juez le responde que sí. Luego le dice, bueno, yo sé que él murió porque yo lo leí en el periódico. El juez le dice, sí, entonces, ¿qué es lo que usted quiere? Es que acabo de ver a ese hombre caminando por la calle, entonces usted debe de ir a arrestarlo otra vez. El juez responde y dice, no sé qué pasó, pero no lo puedo arrestar. Ya él ha sido juzgado y sentenciado y la ejecución ya se llevó a cabo. Es libre y no hay nada que nadie pueda hacer. Ahora, la única diferencia en eso es lo que estoy a punto de decir. Fue Jesús quien murió en mi lugar. Pero en esencia y de acuerdo a la palabra de Dios por fe, yo morí con él. Y cuando eso sucedió, todo el pasado fue quitado. No puedo ser juzgado la segunda vez por eso que fue una vez, pero ya no lo es. Jesús murió en la cruz y espiritualmente yo morí con él. Así que ahora el Señor puede continuar siendo justo y el justificador de aquel que cree en Jesús. Eso es la justificación por la fe. Amén. Alabado Amén. Dios. Mañana en esta programación empezaremos a estudiar la doctrina del hombre. Nosotros no hemos agotado todo el conocimiento sobre la justificación por la fe, pero esperamos que lo que hemos entregado sea de bendición para usted, ¿no? Para que su vida sea más clara al conocer esta información. Y vamos mañana a empezar a estudiar la doctrina del hombre o de los hombres. Su creación, su valor, su caída, su salvación.